Estamos con María Eva Koutsovitis, ¿está bien dicho? Perfecto. Ay, qué grande. Ella es la primera de la lista candidata de la Confluencia por la Unidad y la Soberanía, ¿está bien dicho? ¿Está bien? Sí. Bien. Ingeniera civil especializada en hidráulica y encabeza la lista, como decía, que se referencia en Claudio Lonzano. ¿Está bien dicho también esto, la información? Perfecto, porque no te la llegué a consultar. Está frente además de... este frente está integrado por Patria de Iguales, Izquierda Popular y el Partido Comunista. Es un frente al que distintas fuerzas políticas confluimos. En particular, yo formo parte del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, una fuerza política que está integrada por defensoras y defensores de la ciudad de Buenos Aires, de distintas causas de la ciudad de Buenos Aires. Unidad Popular es parte del movimiento. Claudio Lozano es el referente de Unidad Popular, pero Confluencia es un espacio más amplio al que confluyen también otras fuerzas políticas que tienen caminos y recorridos parecidos y que hemos podido encontrarnos para, en esta oportunidad, presentarnos a elecciones de legisladoras y legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, que van a ser ahora, pasado mañana. Sí, es menos un mes. 18 de mayo. Un mes y medio. Un mes y medio, claro. Che, tengo un amigo en el Partido Comunista, nada más que le voy a preguntar, también se unió en la... Seguro que sí. Sí, la primera pregunta es, porque se convirtió esta elección como en una cosa súper importante. ¿Olor a qué tiene la ciudad? No, te tiré la más baja, ¿qué pregunta más? Pero bueno. La verdad que hace mucho que la ciudad tiene olor a pis, sí. Pero es bastante, a mí me indigna bastante que quien fue jefe de gabinete durante 8 años y quien fue jefe de gobierno durante otros 8 años, que hizo enormes negocios con las empresas concesionarias de la basura, quien además cuando se autopercibía que ya era presidente, decidió adelantar las concesiones, darles una prórroga sin que eso siquiera pasara por la legislatura porteña. No llevó adelante ninguna medida para resolver el problema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, que es un problema serio y hace tiempo, como por ejemplo una ley de envases que evite el uso de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, ¿qué propuesta ahí tendrías vos? Yo sé que la ciudad tiene muchos problemas, podemos hablar de salud, pero arrancamos por este lado y me parece buenísimo. Porque es verdad eso. Por ejemplo, no sé, yo tengo, o hermanos, o familiares, o amigos que viven en otros países, y hay como... Estamos ahí que encima lo único que teníamos son los puntos verdes y que los cerró este Macri también. No que desarmó lo poquito que más o menos estaba. Exacto. ¿Qué ideas se podrían llevar a la legislatura o qué tienen pensado ustedes? ¿Qué tenés pensado? Por ejemplo, la ley de envase, ¿cómo sería eso? En lo práctico. Una ley de envases en lo concreto es prohibir aquellos plásticos de un solo uso, como tienen muchísimas ciudades del mundo. Por ejemplo, incentivar todo lo que es separación en origen. La verdad no hay ningún incentivo para aquel que separa residuos en su casa. Por ejemplo, una ley extendida de responsabilidad al productor. El que produce residuos tiene que hacerse cargo de esos residuos. Mejorar el equipamiento y las condiciones de los recicladores urbanos. Mejorar las concesiones. El contrato que más dinero se lleva de todo el presupuesto de la ciudad es el contrato de la basura. Tremendo eso. Y la verdad es que Larreta viene haciendo enormes negocios con esas empresas concesionarias. Por eso a mí me enoja un poco ahora escuchar que vuelve porque hay olor a pis, cuando además fue responsable de este gobierno que nosotros caracterizamos como un gobierno saqueador. Acá hace 20 años que hay una corporación política que viene gestionando y cogestionando la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la verdad hay 14 listas, pero cuando uno empieza a mirar con un poco de detalle, la verdad es que todos gobernaban y cogobernaban en esa corporación que en acuerdo con el poder inmobiliario financiero lo que hicieron fue saquearnos. O sea, saquearnos nuestras tierras públicas, nuestros espacios verdes, la costanera, y todo eso tiene consecuencias en el cotidiano de las porteñas y los porteños. María, yo igual ahí tengo, no es que tenga una diferencia, al contrario, pero algo pasó desde la gestión. No, yo te lo pregunto realmente desde la más pura sinceridad. No sé a ustedes qué les parecen mis compañeros. Yo lo digo mucho, lo estoy diciendo mucho este año, el 5º programa del año. Realmente algo pasó, y el año pasado también lo venimos haciendo.
desde la gestión de Jorge Macri, lo que vos decís es real. Ahora, algo pasó porque sí hay mucho más olor, sí está mucho más sucia. Absolutamente. Sí, empeoró. Digo, ¿es de gestión para vos? ¿Es algo gestivo? Digamos? Yo creo que ese modelo de saqueo ahora le incorporó el esquema de la inutilidad. Entonces ahora estamos como en el peor de los mundos. Estamos con una lógica saqueadora, el negocio con todas las empresas concesionarias, el negocio inmobiliario a tope y además una gestión que no puede resolver ni lo más elemental, que es que se le escapen presos de una comisaría o, por ejemplo, resolver el olor a pis o el problema de la basura. Insisto, las empresas concesionarias se llevan de ese presupuesto la torta más grande. Por lo tanto, me parece que ahí hay mucho para hacer. Y estoy de acuerdo, la ciudad, la verdad, en este año y medio, uno la ve en un estado absolutamente deplorable. A esa precariedad, ese cotidiano de precariedad de las porteñas y los porteños, ¿no? Un cotidiano de precariedad porque en 20 años retrocedió la clase media, en estos 20 años 1 de cada 2 niñas o niños habita en un hogar pobre. Estamos hablando de una ciudad. Sí, hay problemas realmente severos también. Severos. Más allá del olor a pis que total. Estamos hablando aparte de una ciudad que tiene hoy un presupuesto per cápita que duplica al de la ciudad de Barcelona. Sí, tremendo. Entonces, ¿qué está haciendo Jorge Macri con ese presupuesto? Bueno, nos dice que ahora va a construir la línea F. Ya nos lo dijeron 16 veces. Yo te agregaría algo más. Ya, pareciera que está construida. De bueno, hecho. es ¿No? alucinante. ¿No les parece Sí, a ustedes? ya puedes combinar. Pero además, escucha ¿No la vieron- publicidad y dice, ¿No nueva vieron los línea F. carteles? O sea, acá Como raro, ¿no? andamos todos en bici, ¿no? Y vemos los carteles en la calle y el primer día que anunció Sí, sí. que iba a licitar la construcción de la línea F, no conocemos el pliego de licitación. No hay No licitación. tenemos información. Rarísimo. Solo sabemos que nos va a costar el doble el kilómetro de lo que cuesta internacionalmente en dólares, pero además ya estaba anunciada como si fuera un hecho cuando el primer ladrillo recién va a colocarse dentro de 1 año y medio y capaz. Con suerte. Con Bueno, suerte, y ojalá. capaz tal vez dentro de 6 años arranque la primera estación. Es una vergüenza. Hay un hallazgo que lo vi el otro día, o un hallazgo, ¿no? Alguien posteó un video de Horacio Rodríguez Larreta, no en el mismo tono, pero casi anunciando la línea F en el 2016. Es que sí, es que se había anunciado, sí. ¿Qué onda? Es como todo un déjà vu, Medio ¿no? raro. Las mismas caras, las caras de siempre, con roles un poco raros, ¿no? Entonces, pero ahí también lo que está pasando es que estamos como todos muy ansiosos, por lo menos me siento yo así, como una primera elección con este gobierno neoliberal, para mí comentario desastroso que nos está partiendo al medio, en la primera elección, que al fin y al cabo es legislativa, ¿no? Yo sé que es de ustedes su interés más importante, pero es legislativa. ¿Cuánto crees que, ojalá que pueda dársele de alguna manera con todos los frentes, como alguna... ubicar qué es lo que está pasando, qué cosas crees que, bueno, la ley en base decías una de las cosas, qué cosas crees que a través de la legislatura se puede llegar a, si se avanza, se logran cambiar un poco la realidad, porque al fin y al cabo es la gestión la que define también, ¿no? Después... Sí, esta elección es una elección legislativa, yo creo que es una elección muy importante porque lograr que las voces de quienes habitan la ciudad lleguen a la legislatura y que esas voces sean voces potentes, que permitan construir acuerdos serios respecto a determinadas cuestiones, nos va a permitir en el 2027 recuperar la ciudad. O sea, yo estoy convencida de eso. Nosotros tenemos una serie de propuestas, tenemos una plataforma en donde la verdad que una de las propuestas más importantes que tienen que ver con nuestro hacer, ¿no? Porque nosotros que nos formamos en las organizaciones ambientales, sociales, urbanas, en los conflictos cotidianamente, hemos logrado ser quien frene, por ejemplo, la venta del predio de Costa Salguero, en donde el gobierno de Larreta, en ese caso, lo que quería era construir más torres. Complejos, Más edificios. torres, sí. más torres, ¿no?
torres que además se van multiplicando inexplicablemente en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona de la costanera, que debería ser el espacio de amortiguación de las lluvias, espacios estratégicos para que los vientos ingresen desde la costa a la ciudad de Buenos Aires y mitiguen ese efecto de calentamiento que la ciudad aceleradamente viene transitando. Para nosotros, recuperar la costanera y que sea un parque 100% verde y público, y además atrevernos a soñar con que es posible volver a recuperar el río para bañarnos, es fundamental. Esa es una de nuestras propuestas que tiene que ver con ese hacer cotidiano de tantos años. Nosotros empujamos como propuesta otra forma de gobernarnos, es decir, más allá de la plataforma, esto que yo les contaba, hay una corporación política que gobierna, que cogobierna, una parte de la oposición que a veces se la ve cómoda como oposición. Nosotros lo que queremos en realidad es una forma distinta de gobernarnos que tiene que ver con la democracia participativa, que tiene que ver con quién decide. Quienes habitamos la ciudad, es decir, quienes vivimos, quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes visitamos la ciudad, ¿somos quienes decidimos de qué forma la habitamos? ¿O en realidad es esa corporación política que entre cuatro paredes y en contubernio con el poder inmobiliario financiero más concentrado define tu presente y tu futuro? En esa idea, ¿no?, de la democracia participativa, nosotros creemos que desde la legislatura poder aprobar un proyecto de ley marco de democracia participativa que establezca instancias de decisión, mecanismos de participación, que recupere esa idea del presupuesto participativo, que fortalezca a las comunas, es clave, fundamental. Es el ámbito en donde... La ley de comunas que fue vetada por Mauricio Macri, o sea, bueno, en ese momento la legislatura la aprobó y Mauricio Macri... En realidad las comunas fueron progresivamente vaciándose de competencias. En un momento vos hablas con un presidente de comuna y no puede hacer nada. Claro, en un momento, ¿cómo? Exacto, Pero en un momento Larreta les puso gerentes a las comunas. Bueno, cosas realmente impactantes, pero avanzar con propuestas que tengan que ver con más y mejor democracia en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta que a nivel nacional, al igual que en la ciudad, porque vos lo decías, la ciudad fue el experimento neoliberal de las últimas décadas, que mostró que la teoría del derrame es una mentira, no existe. Nunca se construyó tanto en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que eso no ha derramado en una sola vivienda para una sola familia en la ciudad. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, el equivalente en superficie a 5 puertos Madero. Sin embargo, eso no derramó, es más, profundizó la emergencia habitacional que hoy alcanza más de 500.000 de porteñas y porteños. Y uno dice, bueno, pero es muy difícil resolver eso. Y la verdad es que no es tan difícil, porque si el presupuesto de la ciudad se ejecutara en su totalidad, todos los años el gobierno de la ciudad podría comprarle al sector privado 10.000 viviendas e ir construyendo un banco público de viviendas para, por ejemplo, entregársela en comodato a las jubiladas y los jubilados que hoy se jubilan, no son propietarios de la vivienda que ocupan. En la ciudad de Buenos Aires se necesitan 5 jubilaciones mínimas para poder sobrevivir, imaginen, para poder alquilar. Es decir, esa Buenos Aires, y no me quiero poner nostálgica, pero... esa Buenos Aires de la clase media, esa Buenos Aires de la diversidad de los barrios porteños, esa Buenos Aires en donde casi todas las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban, es una Buenos Aires que ha sido avasallada. Entonces, a mí me parece importante poder recuperar la legislatura, poder incorporar otras voces para en el 27 de verdad poder armar un frente amplio, plural, que se proponga un modelo de ciudad distinto. Basta de posibilismo, porque yo escucho mucho en la oposición, bueno, esto es lo que podemos, esto es lo que pudimos negociar, hasta acá podemos llegar. Yo creo que tenemos que poder romper con el posibilismo y, por supuesto, a nivel nacional tenemos un escenario complicadísimo. Yo creo que hay olor a que, más que nada por la gestión, hablando de olores, creo que lo que hay olor en la ciudad es a que se les complicó por una muy mala gestión este año y medio, solitos se metieron, como está pasando en el gobierno nacional, solitos están como
Solo, maestro, dale, tenías vos para tirar. Metámonos en el tema que más por ahí nos interesa a nosotros. Ahí por ahí tengamos encuentros. O diferencias, no sé si diferencias o no. Creo que la reta, con respecto a movilidad activa, todo por separado, tomás por pinzas lo que yo digo, ¿no? No, pero por supuesto. Porque también muchas veces a nosotros nos pasa que hablamos de que algunas cosas se hicieron de las ciclovías positivas, y te dicen, bueno, pero yo no me voy a mover en bicicleta porque transpiro y todo. Y también nosotros ahí acordamos que falta muchísimo, lo hablamos de la línea F, lo que se está haciendo. El transporte masivo ha crecido muy poco en la ciudad de Buenos Aires. Hicieron Metrobús, que al fin y al cabo lo único que hizo fue ordenar, agilizar un poco esa línea, pero nada más. Ahora hay como una ola de promesas que, bueno, sí. Línea F, los metros, no sé qué, tram, no sé qué, que cuando los minibús, todo, los mucha superbús. promesa que vamos a ver qué es, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, el proyecto de Libertador fue algo muy interesante, muy bien hecho. Ahí hubo como una complicación que alguna gente se opuso, otra estuvo a favor. Todavía hay mucha oposición. Y ahora Jorge Macri quiere levantar ciclovías. Bueno, mira, a ver, yo tengo ahí como una posición clara. Yo ando en bici todo el día. Sí. Sí, llegó en bici, para decir a nuestros oyentes, porque nosotros nos cuesta mucho porque no ser mainstream de lograr masividad invitamos a todos los candidatos, después vamos a ver quién puede venir, quién se anima a también a confrontar sin ningún tipo de interés. Totalmente. Y quiero decirlo porque vino en bici. Me encanta el debate, me encanta el desafío. Yo ando todo el día en bici. Me levanto, trabajo en la Facultad de Ingeniería. Por mi trabajo me toca recorrer cotidianamente la ciudad de Buenos Aires, y la forma que he elegido hace muchos años ha sido la bici. Sí. Entonces voy en bici a todas partes. Bien. Y por supuesto que soy una defensora del transporte público de bicicletas acérrima. Bien. La verdad es que creo que ha habido aciertos en la construcción de las ciclovías, del servicio público de bicicletas. Es más, yo creo que el servicio público de bicicletas gratuitos fue un enorme acierto de la gestión anterior. La verdad es que fui muy crítica cuando ese servicio público, el único servicio público gratuito que teníamos, se aranceló. Para mí era inentendible. ¿Por qué arancelamos el único servicio público gratuito que además funcionaba bien? Bueno, la verdad es que ahí fui sumamente crítica. Respecto ahí tenemos las diferencias, pero podemos hablarlo otro día. Pero podemos hablarlo. No, para no profundizar, porque además en este programa quien nos escucha sabe, por algunas cosas que son más nada técnicas y no tan técnicas, es conveniente arancelarlo, pero es para un debate más largo. Estoy de acuerdo. Igual ahora todavía cierto, podés tener algunas instancias que media hora. Tenés media hora. Sí, ahora los días de semana. En los días de semana, no en los fines de semana. Por supuesto que, a ver, hoy en un contexto en donde la tarifa de subte cuesta 860 pesos, imagínate que la opción del servicio público de bicis gratuitos sería fenomenal. Bien, pero acepto que es un debate. Acepto y me parece un debate súper interesante, pero siempre fui una defensora del sistema de transporte público de bicicletas. La verdad que la bicicleta es una opción de movilidad no solo sostenible, económica, accesible. Nuestro propio plan urbano ambiental establece que debe ser prioritario incentivar todo lo que tenga que ver con el transporte público de bicicletas, y ahí aparecen las ciclovías, ¿no? Y la verdad, de lo que sí yo soy crítica es de la desplanificación. Yo, por ejemplo, vivo en San Telmo, vivo sobre la calle Bolívar. Ajá. Colocaron una ciclovía del lado de enfrente de mi casa, en una calle en donde tenemos 3 supermercados y una carnicería. Sí. Bueno, se imaginan que está permanentemente obturada con carga y descarga, ¿no? Esa ciclovía, que seguro era mucho más interesante llevarla, por ejemplo, por la calle Perú. Bien, yo creo que hay un tema en la planificación
que tiene que ver... ¿Perú tiene supermercados y eso? No tiene tantos. Pero con los ciclistas también vos te pasará que vas a los supermercados. Totalmente. Que también necesitamos llegar ahí. No, pero que la ciclovía esté justo en el espacio de carga y descarga, cuando puede estar del lado contrario, desde hay el un punto tema de vista de la planificación, no tiene razonabilidad. Sí. Entonces, yo lo que veo muchas veces es que la lógica con la que se planifica la ciclovía, desde el punto de vista técnico, poniéndome un poco como técnica, no es la más adecuada. Pero de todas maneras, yo soy una enorme defensora de la democracia participativa y de la planificación participativa. Y ahí es donde, claro, aparecen, ¿no? Bueno. Y es que si vos tenés 10 vecinos, como pasó en la zona donde yo vivo, Villa Pueyrredón, 10 eran, que protestaron por una ciclovía y la sacaron por eso, igual ahí el gobierno actuó mal, porque ellos tendrían que haber hecho una democracia participativa con estadísticas reales. De verdad. Porque después cuando vos vas y haces una estadística, la Exactamente. gente que vive por la zona le gusta la ciclovía. Totalmente. Pero si tenés a 10, 15 pro auto que quieren estacionar el auto en su puerta de su casa, te levantan la ciclovía. Nosotros tenemos que desincentivar el uso del automóvil. Y eso me parece que tiene que ser una prioridad. Para desincentivar el uso del automóvil necesitamos más y mejores ciclovías. Por eso fuimos los que presentamos el amparo para frenar el desmantelamiento de la ciclovía de la calle Tucumán. Uno de los dos que presentaron, sí. Exactamente. Se presentaron 2 amparos, y logramos frenar el desmantelamiento de parte de la ciclovía. Un gobierno, el de Jorge Macri, que viene, ¿sí?, a levantar el sistema de ciclovías. Y me parece que eso lo tenemos que tener claro. Sí. Y por eso a mí me parece ellos tienen la intención de levantar, te lo cuento porque por ahí no lo escuchás, tienen la intención de levantar casi 6 kilómetros de ciclovía y al mismo tiempo te presentan la obra de Virrey Liniers, ¿no? Y Billinghurst, sí, que era una licitación de hace 3 años, que es la misma cantidad de ciclovías. O sea, ellos mandan a decir, no, estamos haciendo acá, miren, y confunden a toda la gente. Dicen, no, ¿cómo que están levantando? Acá la están haciendo. Y quieren levantar la misma cantidad porque dicen que corta el flujo, toda la historieta esa. Y nosotros sabemos literalmente que no quieren las ciclovías. Exactamente. Y aparte que un gobierno que viene del mismo palo, se suponía que... Totalmente. Y nos lleva en realidad una discusión estéril, porque, a ver, nosotros lo que tenemos es que incentivar el transporte público sostenible. Sí, eso desde ya. Hay 2 transportes públicos que son sostenibles. El sistema de transporte público de bicicletas claramente es uno de ellos y el subte es otro. Si la tarifa de subte es completamente inaccesible, lo que pasa es lo que hoy observamos. Cada vez hay menos personas que eligen el subte. Por lo tanto, la verdad es que la política de transporte de este gobierno es una política completamente regresiva. Hoy aumentó todo el transporte. Bueno, en provincia de Buenos Aires también, todo el país. Pero, exacto. Pasó 800 y pico. El subte en particular aumentó muchísimo. Está casi 900. Está casi 900 pesos. Y realmente está pasando que muchas personas no lo están usando. Bajó la cantidad de usuarios. Otro dato que nosotros decimos, perdón María que te interrumpa mucho, pero por ahí les interesa, esto es, el litro de nafta que también viene aumentando, está muy parecido a la, digamos, y es una clase, digamos, que utiliza el subte, pone el valor, lo que gasta el subte, es muy poquita, este es como muy filoso lo que yo estoy diciendo, pero es, el que tiene que poner la nafta o pagar el subte, por ahí agarra un auto. Y con que haya 2.000 personas, no estoy diciendo mucho, 2.000 personas que tienen el poder adquisitivo para decir, pero si yo gasto 3, 4 lucas todos los días en el subte, para eso voy en auto, que gasta un poquito más, pero voy en el auto, y voy más supuestamente más cómodo, 2.000, 3.000 personas que hagan eso, ya es un caos para la ciudad. Porque son 3.000 autos más en la calle. Vos pensá que acá no hay ninguna política seria de planificación del transporte. En una ciudad que hace 70 años, tiene 3 millones de habitantes, pero todos los días entran 3 millones más. Sí. Entonces, vos ahí tenés que planificar el transporte público en clave metropolitana y tenés que tener políticas de planificación del transporte para justamente desincentivar el uso individual del automóvil. Pero esa es la clave en todas las ciudades del mundo. No hay que ser un estadista para plantear esto. Bueno, la realidad es que este gobierno de la ciudad va a contramano de todo eso. Aumenta el transporte público más sostenible que tenemos, que es el subte, por un lado. No hay una sola medida
que desincentive el uso del automóvil, y por otro lado está con esta lógica de ir desmantelando el conjunto de las ciclovías. Bueno, en un momento que sería ideal justamente para la situación económica. Totalmente. O sea, vos incentivás el uso del auto de alguna manera sacando o intentando sacar ciclovías porque no han sacado nada gracias a los amparos. Pero ya nos han dicho a nosotros que no hay ninguna intención de construir hasta 2027 ninguna. Lo que están haciendo son licitaciones anteriores y arreglos que ojalá que cambie esa tendencia, pero como eso, incentivando el uso del auto con el aumento del transporte. Incentivando el uso del auto por un lado, y por otro lado a mucha gente la llevan a tener que elegir si va a cenar o se va a tomar el subte. Total, claro. Y en donde la opción de un sistema público de bicicletas sería una opción adecuada. La verdad es que eso es una vergüenza, y a mí me parece que ese es un tema que tiene que estar en agenda. Bien. Digo, yo creo profundamente en la democracia participativa y en la planificación participativa. Ahora, la planificación participativa no es que le pregunto a 3 vecinos y de pronto tendenciosamente ¿sí? trato de desviar una política pública. El gobierno tiene la responsabilidad, porque lo establece el Plan Urbano Ambiental, de incentivar el transporte público de bicicletas. Tiene que planificar adecuadamente ese transporte público para que sea además un transporte público seguro, ¿no? Para los ciclistas, para los peatones, y por supuesto tiene que desincentivar el uso del automóvil. La verdad es que la ciudad viene sobrecalentándose aceleradamente en los últimos 20 años. Si nosotros no tomamos medidas acertadas y adecuadas, la verdad es que los eventos, como por ejemplo lo que sucedió en Bahía Blanca, y eventos extremos de características similares, sí, está sucediendo ahora en Salta, sucedió. Van a repetirse. Pasa que no son tan extremos y no nos enteramos, pero exacto. Acá en Capital, por lo menos. La cantidad de emisión de gases, por un lado, esa lógica de haber colocado una muralla de cemento entre el río y la ciudad que impide que los vientos puedan ingresar y mitigar ese efecto de calentamiento. Esa acumulación de aire caliente, viciado y contaminado. En la semana que tuvo lugar la tragedia de Bahía Blanca, seguro que se acuerdan acá, la ciudad de Buenos Aires era irrespirable. Sí. Y de pronto toda esa masa de aire caliente se encuentra con un frente frío que hace que un enorme volumen de agua precipite instantáneamente. Sí. La verdad es que todo está conectado y todo tiene que ver con la perspectiva desde la cual planificamos la ciudad. Para nosotros, la clave es la democracia participativa ambiental. Y ahí es donde el transporte público de bicicletas, el sistema público de bicicletas es clave. Tiene que ser seguro. Yo llevo a mi hijo a la escuela todas las mañanas en bici, lo llevo a todas sus actividades en bici, me muevo en bici en la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo peligroso, la verdad, trasladarse en bici en la ciudad de Buenos Aires. El que no lo hace porque diga es peligroso, sí, tenés razón. Y eso es verdad, porque no todas las ciclovías son seguras. No, también. Porque además, yo veo cómo el automóvil en general invade las ciclovías y muchas veces veo agentes de tránsito que miran para otro costado. Bueno, creo que avanzamos mucho igual, porque yo arranqué a andar en bici hace unos... cuando mi hija del medio tenía... ¿Cuántas hijas tenés? Tengo 3. Tengo 3. Tengo una que tiene 23, otra que tiene 17, con la de 17. Con ella empecé a volver a andar en bici, a animarme a volver a andar en bici, ¿no? Bueno. Yo andaba de chica en bici, nací en Liniers, en un barrio en donde todos andábamos en bici, todos salíamos y jugábamos en la vereda. Bueno, volví a andar en bici y la verdad no dejé de andar más en bici. Qué grande. Así que yo creo que eso es clave y creo que es una oportunidad, estas elecciones, para poner en agenda algunos temas, ¿no? Así como en la elección pasada pudimos poner en agenda la necesidad de frenar ese código urbanístico que vino a destruir la identidad barrial, ¿no? A destruir las viviendas de las familias. Yo creo que hoy tenemos que poner en discusión, por ejemplo, el tema de la movilidad. Es un tema clave que tenemos que ponerlo en discusión, que tenemos que discutir. Vamos a tener puntos de acuerdo. También vamos el porteño para discutir esos temas bien difícil va a estar, porque el porteño es bien automovilista, nos gustan los fierros es complicado. Pero es una lucha, es político. La lucha es política por un espacio que lo Libertador fue marcado por
muchas modificaciones que sufrimos en un diseño que era bastante vanguardista con sus temas problemáticos, pero sí, que en realidad lo que había era que corregir, digo, capaz alguna cuestión del diseño. A ver, pero tuvimos, digamos, gente que se opuso a que pase por la puerta de su casa porque quería que el auto estacionara. Y digamos, yo lo viví en mi barrio. La gente quiere estacionar el auto en la puerta de su casa. Y no es precisamente porque no puede caminar 20, 50 metros, 150 metros buscando lugar, sino porque considera que el frente de su casa es suyo y el espacio público es de todos. Es de todos, por eso totalmente. Yo te hacía como nos estamos teniendo y no te quiero dejar, sé que a las 7 tenés que terminar. Es muy importante, nosotros tenemos un debate en este grupo de lo que es el espacio público. Es otro debate, el estacionamiento pago. El espacio público de la ciclovía, nadie lo va a reclamar en sí porque no vive por ahí. El que pasa por ahí no vive en esa puerta. En cambio, el que le molesta que esté en la puerta, sí lo reclama porque le molesta. Pero el que pasa por ahí no es de ese barrio por ahí. Por ahí viene de Flores. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, el conflicto de la participación de los vecinos en la discusión es bastante más complicado para mí en estos casos. Es cierto, pero hay que encontrar el mecanismo totalmente. Para que ese debate y para que esa discusión sea una discusión democrática. La verdad es que el tema de desincentivar el uso del automóvil va de la mano con mejorar la calidad del transporte público. No, ni hablar. Entonces, si nosotros no mejoramos la calidad del transporte público, va a ser muy difícil desincentivar el uso del automóvil. Y después hay muchas medidas, ¿no?, que los gobiernos pueden llevar adelante. Vos podés tener, en las periferias o en algunas zonas de la ciudad, la posibilidad de estacionamientos gratuitos para quienes de pronto tienen proximidad en el barrio, y eso permitir liberar el uso de las calles y el uso de las veredas. Sin duda, muchas ciudades también han tenido medidas de ese tipo. María Eva, hoy hay que mirar París. Yo sé que es como... ¿A vos te gusta la ciudad de los 15 minutos? Sí, bueno, a mí también me encanta. Hay que mirar París. A mí también me gusta. No, me gusta la idea de la ciudad de cercanía. No, no necesariamente París. No, París es una ciudad preciosa. Hay que mirar a una ciudad que es... Esa idea de construir cercanía, esa idea de construir comunidad, a mí me parece que es fuertísima. Desde el punto de vista ambiental es clave. Si yo construyo proximidad, si yo construyo comunidad, si yo construyo cercanía, sin duda la calidad de vida de todas y de todos pasa a ser muchísimo mejor. La cantidad de tiempo, sobre todo las mujeres, que destinan a tener que trasladarse para llevar adelante las tareas de cuidado es enorme. Nosotros tenemos muchas propuestas que tienen que ver con esa idea de construir cercanía, esas ideas de construir comunidad en torno a las escuelas, por ejemplo, escuelas abiertas durante todo el día para que después del turno de la tarde poder tener un proyecto deportivo, un proyecto cultural, un proyecto musical. Hay 15 escuelas de música en la ciudad de Buenos Aires maravillosas, desfinanciadas totalmente. Tenemos que multiplicar esas escuelas de música, tenemos que multiplicar los institutos vocacionales de arte, tenemos que tener un polideportivo con un natatorio en cada barrio para no tener que trasladarnos de un barrio a otro para en una de esas poder practicar algún deporte. Y esos polideportivos tienen que ser gratuitos. Nosotros tenemos que desafiarnos a todo eso porque además la ciudad de Buenos Aires, insisto, tiene un presupuesto per cápita altísimo, que duplica al de la ciudad de Barcelona. Barcelona, con la mitad de ese presupuesto, se propuso construir 50.000 viviendas sociales. La verdad que nosotros tenemos que desafiarnos. Yo leí unas noticias bastante positivas de lo que está resultando de ese proyecto de Barcelona. Interesante. Muy interesante. Bueno, como el caso de Berlín, que no tiene todas sus variedades, pero podríamos tomar algunos casos que están practicando en el mundo entero para implementarlos. Totalmente, y que han sido acertados. Esa idea de construir proximidad, de construir cercanía, además te permite romper con algo que yo hace mucho tiempo veo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es esa idea de la ajenidad, ¿no? Sí. En donde con la pandemia además se acrecentó. Que se acrecentó con la pandemia, un gobierno que tenía como eslogan la transformación no para, y entonces íbamos y arrasábamos, ¿no? Con la identidad barrial, con el patrimonio, con nuestra historia, eso de sentirnos ajenos, ¿no? En nuestro barrio, en el barrio en donde nacimos, en donde transitamos parte de nuestra vida.
Y eso, ¿no? Lo de la ciudad de cercanía, este ejemplo que vos traes de la ciudad de los 15 minutos, la experiencia de París, a mí me parece que es una interesantísima experiencia para poder poner en común. Y para yo creo trabajar y llevarlo a la legislatura. Totalmente. María Eva, nos quedamos sin tiempo. Y más que nada vos, porque me dijiste, yo a las 7 me tengo que ir. Y no quiero... Y además nos queda un montón de cosas. Y nada, está interesantísimo. Si podemos nosotros estar una hora. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren agregar algo ahora, porque María Eva habla bastante y no quiero dejarle las preguntas a ustedes. Quería decir una cosita con respecto a la participación en algunas reuniones que hace el gobierno. Es un grupo muy reducido, no es un muestreo parejo de toda la ciudad, porque ahí no hay menores, ni ancianos muy ancianos, ni migrantes. No, hay gente que puede en ese horario. O sea, claro, que puede pagarle a alguien para que le cuide los hijos. Absolutamente. Y esa gente anda en auto. En general tienen auto. Absolutamente. Exacto. Porque aparte también, ¿no? Las infancias son sujetos de derecho, las personas adultas mayores también. Entonces, los mecanismos de participación, esa democracia participativa en la que creo, es esa democracia de todos, de todas. No, digo, solamente de un pequeño sector. Así que ese aporte me parece sensacional, porque es exactamente así. Totalmente, y bueno, nos quedaríamos hablando un montón más. Tal cual. Estuvimos con María Koutsovitis, ¿está bien dicho? Perfecto. Confluencia por la Unidad y la Soberanía, primera candidata. Bueno, mucha mierda, como dicen, mucha suerte en las elecciones. Que el 18, ¿no? Domingo 18 de mayo. 18 un mes de y mayo. medio. Falta muy poquito. Nada, es como... Ya. Está. Y después será en 2027. Exacto. Bueno, muchas gracias por Muchas tu tiempo, gracias. muy No, interesante ustedes, todo muchísimas y gracias, bueno, a de seguir verdad. metiéndole con la bici principalmente. Totalmente. Tenemos otra A meterle candidata. con la bici. Ah. A meterle con la bici. La campaña anterior la hice toda con la bici. ¿Viste? Toda, Wow. toda Primera con la bici. candidata acá con la bici, ¿eh? Nos encantó tenerte. Gracias. Muchas No, y a mí gracias. conversar con ustedes, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mandalo el tema nomás. Ah,